Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. Miércoles 8 de enero. Ya sabéis que, los miércoles hablamos de emprendimiento de guerrilla y estamos con ese arsenal digital, que por cierto, hemos sacado recientemente un par de libros que tienen que ver con el arsenal digital que tenemos que atesorar para conseguir nuestros objetivos. Aquí tenéis los dos libros y dentro de estos libros, por supuesto, está esa curación de contenidos, que es de lo que estamos hablando y lo que dejamos pendiente la semana pasada. Tenemos que empezar con esas necesidades previas para implementar la curación de contenidos. Y sin más, pues vamos a empezar, porque luego nos quedamos sin tiempo. Tenemos que hablar de este content curation, de esta curación de contenidos y esas necesidades previas que tenemos que preparar para poner en marcha una campaña. Y es que antes de aplicar esta técnica, pues es establecer algunos fundamentos. Primero, como siempre que vamos a poner en marcha una campaña, tenemos que definir, que se me va el micro, los objetivos que queremos lograr, educación, engagement, generación de tráfico, ventas. También tenemos que identificar la audiencia, conocer los intereses, problemas, comportamientos, al final de ese público objetivo. Y pues también tenemos que establecer fuentes confiables, pues seleccionar fuentes de información relevantes, como puedan ser blogs, revistas especializadas, plataformas de noticias, y tenemos que diseñar un calendario de publicaciones. Hay que establecer esa frecuencia y esos canales donde vamos a compartir el contenido curado, el contenido ya listo para ser llevado hasta nuestra audiencia. Una vez que tenemos estas necesidades previas puestas en marcha, pues tenemos que ponernos con el plan de acción, ese plan de acción para implementar la curación de contenidos. Y es que el content curation es una estrategia muy efectiva para mantener una presencia digital activa, para ofrecer valor a la audiencia y para posicionarnos como un referente en nuestro nicho, en nuestro sector. Para implementarla, pues requiere un enfoque estructurado que nos garantice esa relevancia y esa consistencia del contenido que vamos a compartir. Así que vamos a detallar ese plan de acción en 5 pasos clave para conseguir aplicar la curación de contenidos de una manera, pues lo más efectiva posible. Hablábamos en la fase previa de definir los objetivos, pues aquí ya claramente tenemos que tener esos objetivos estratégicos antes de empezar, determinados, saber qué es lo que queremos lograr con esta curación de contenidos y pues esos objetivos al final guiarán las decisiones sobre qué tipo de contenidos vamos a seleccionar, cómo los vamos a presentar y en qué plataformas los vamos a distribuir. ¿Qué acciones vamos a tomar? Pues primero identificar esos objetivos principales como, incrementar la visibilidad de la marca, generar engagement con la audiencia. También podemos estar buscando aumentar el tráfico al sitio web o posicionarnos como líderes en el sector, en el nicho. Pues para eso tenemos que definir métricas claras para poder medir el éxito, como puedan ser, por ejemplo, incremento de seguidores en las redes sociales, puede ser una buena métrica. Número de clics en las publicaciones curadas. Tiempo de permanencia en la página web, importante. El tiempo lo que nos va a dar es lo interesante que es ese contenido una vez que ha pasado la parte del clickbait, han llegado a nuestra web
y pues dependiendo del tiempo que estén será que les ha parecido interesante, más o menos interesante. También muy importante, como hemos dicho, identificar la audiencia objetiva. Y es que para que la curación de contenido sea efectiva es fundamental conocer a quién se dirige. Bueno, pues esto nos va a permitir seleccionar contenido que al final funcione, que resuene con esos intereses y esas necesidades. ¿Qué acciones podemos tomar? Bueno, pues podemos crear, por ejemplo, un perfil de la audiencia ideal y, bueno, pues identificaríamos la parte demográfica, edad, género, ubicación, ocupación. También podemos seleccionar por intereses y preocupaciones, por canales preferidos de consumo de contenidos, como pueden ser redes sociales, blogs, newsletter. Y bueno, pues realizaremos encuestas o analizaremos datos de comportamiento en redes sociales para comprender mejor cuáles son esos temas de interés. Como decíamos antes, tenemos que seleccionar también esas fuentes de contenido confiables. Y esto es muy importante, y es que el éxito de la curación depende de la calidad del contenido. Y claro, como vamos a tener que hacer una selección de qué contenido es el que queremos para nuestra audiencia, pues es importante encontrar esas fuentes confiables y relevantes que ofrezcan información de valor. Así que como acción nos pondremos primero a identificar esos blogs, esos sitios web, esas revistas digitales, esos influencers, plataformas que pueda haber, por ejemplo, especializadas en nuestro nicho. También importante utilizar herramientas para recopilar contenido. Por ejemplo, Feedly, para agregar y organizar feeds de RSS de múltiples fuentes. Pocket, para guardar y gestionar artículos y recursos importantes. BootSumo, para descubrir contenido popular y tendencias en un sector. Bueno, pues ya serían herramientas interesantes. Pero también tenemos que revisar y evaluar las fuentes regularmente, bueno, pues para garantizar que sigan siendo relevantes y confiables. Esto no es un trabajo que vamos a hacer una vez y ya nos olvidamos. Hay que estar continuamente verificando que esa elección que hicimos pues es la correcta. Después, pues vamos a tener que filtrar el contenido, seleccionar qué contenido es relevante. La cosa no es compartir todo lo que aparece, sino hay que elegir el contenido más relevante, más valioso y, bueno, más alineado con los objetivos y los intereses de esa audiencia que hemos definido. Entonces, como acciones, lo primero, pues crearíamos una lista de criterios para evaluar el contenido. Dentro de esta lista, pues por ejemplo, actualidad y relevancia, autoridad de la fuente, relación con los intereses de la audiencia. Y bueno, pues ahí lo que haríamos sería seleccionar el contenido que resuelva problemas específicos o que aporte un contenido útil para nuestra audiencia. También es importante incluir variedad en los formatos seleccionados. Por un lado puede haber artículos, pero tiene que haber vídeos, infografías, podcasts, todo, bueno, pues diferentes tipos de contenido que pueden ser interesantes. Después, muy importante, añadir valor al contenido seleccionado. Y es que la curación, y esto es muy importante que lo entendamos, no es simplemente compartir, sino que en muchos casos requiere aporte adicional que contextualice, que enriquezca ese contenido seleccionado. Bueno, pues esto puede hacerse agregando comentarios, resúmenes, opiniones o explicaciones que resalten su relevancia. ¿Qué acciones tomaríamos? Bueno, pues primero escribir un comentario introductorio para cada contenido compartido. Esto puede ser muy interesante, explicando por qué es relevante para la audiencia. También podemos, por ejemplo, relacionar el contenido con los productos o servicios del negocio si, bueno, pues tuviera sentido en nuestro caso. También podemos plantear preguntas para incentivar esa interacción con la audiencia, para ganar ese engagement, ¿no? Y después nos tenemos que centrar ya en otra pata importante, que es la distribución de ese contenido en los canales adecuados. Y es que el contenido curado debe llegar al público objetivo a través de los canales más efectivos. Y esto es muy importante. Así que tendremos que elegir las plataformas adecuadas, maximizando ese impacto de la estrategia. ¿Cuáles serían las acciones a desarrollar? Pues primero identificar esos canales principales, muy importante. Hablamos, por ejemplo, redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, bueno, boletines de correo electrónico, también importante. Blogs o secciones de noticias en el sitio web, por ejemplo. Y bueno, pues teniendo todo este tipo, pues luego tenemos que programar las publicaciones de manera
consistente utilizando herramientas como HotSuite, como Buffer. Pues hay diferentes herramientas. Muy importante también adaptar el formato del contenido según el canal. Imagínate, un post corto y visual para Instagram. Análisis más extenso, pues por ejemplo para el blog de LinkedIn o para el blog de nuestra página web. Cada tipo de canal pues tiene que tener un contenido adaptado. Por otro lado, una vez que ya hemos hecho todo esto y que hemos elegido la plataforma, que ya tenemos el contenido adaptado y que lo estamos ya publicando, pues muy importante es que podamos medir resultados y ajustar la estrategia. Y es que, claro, esto de la curación de contenido es un proceso iterativo una y otra vez. Es fundamental evaluar los resultados y sobre todo ajustar esa estrategia en función de las métricas que hayamos obtenido. ¿Qué acciones podemos poner en marcha? Bueno, pues por ejemplo, analizar métricas clave, que podrían ser, por ejemplo, alcance y engagement en redes sociales. Nos vale. Clics y tráfico generado hacia el sitio web. Otro indicador que puede ser interesante según nuestro tipo de negocio. Tiempo de lectura o interacción con el contenido. Más tiempo de interacción o de lectura, pues más interesante es el contenido. También tenemos que identificar qué tipo de contenido ha tenido mejor rendimiento. Lógico. Tenemos que incorporar comentarios, sugerencias de la audiencia para optimizar la estrategia. Tenemos que estar continuamente mejorando nuestro desempeño gracias a todas esas recomendaciones, todos esos aportes que nos haga nuestra audiencia, que al final es a quien nos debemos. Vamos a ir con un ejemplo de implementación, pero yo creo que lo vamos a hacer ya después de nuestro sponsor. Y es que, pues hoy nos va a sponsorizar este podcast el Guía Burros, vamos a ver aquí, Venta Online, que nos va a hablar un poco de cómo tenemos que utilizar toda esa estrategia, esos funnels de venta, de fidelización para hacer nuestro negocio rentable. Y dentro de toda esa venta online utilizaremos el arsenal digital que estamos recopilando. Así que vamos con la venta online y enseguida volvemos. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Venta Online, que creo que lo tengo por aquí para enseñártelo. Bueno, no lo tengo. Sí, aquí. No lo tengo. ¿Dónde está? Ha desaparecido. Aquí. Guía Burros Venta Online, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que pues es nuestro e-commerce y nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenidos. Aquí lo tienes, Ventas Online, un libro que, ya te digo, te va a ayudar con toda esa estructura que necesitas para vender en el mundo digital. Y de hace muy poquito tiempo, del mes pasado, tenemos estos dos libros, Arsenal Digital 1 y 2, en el que contamos todo esto que estamos trabajando en el podcast sobre las diferentes herramientas que tenemos que dominar para poder pelear en el mundo de la guerrilla. Y creo que este del Content Curation está en el segundo libro o está en el primero. No, está en el primero.
Vamos a ver, en este primer libro tenemos toda esta parte de la curación de contenido, además de muchas otras cosas, como el SEO, el SEM, el email marketing. Mira, ¿ves? Es el último capítulo de este libro, Content Curation, la táctica de guerrilla para la sostenibilidad de los contenidos. Bueno, pues deciros que en borjapascual.org vais a tener unos paquetitos, que si te llevas 2 libros no pagas gastos de envío, que si te llevas 3 libros te regalamos un cuarto libro y no pagas gastos de envío, y si te llevas 4 libros pues te regalamos un curso valorado en 69 euros y por supuesto no pagas gastos de envío. Así que ya sabes, por menos de 10 euros tienes aquí toda la estrategia de ventas online, esos funnels de venta, de fidelización, que, bueno, en ese marco utilizarás luego el arsenal digital que está a tu disposición, que lo he puesto al revés, así, ¿vale? Para que, bueno, pues puedas conseguir esos objetivos con los recursos que tengas en cada momento. Nos vamos a ir con el contenido, que vamos fatal de tiempo, así que vamos ya con ese ejemplo de implementación en el que nos habíamos quedado para el content curation. Vamos a poner un negocio, ¿no? Que sea, por ejemplo, una pequeña tienda de productos ecológicos. Vamos a definir un objetivo: incrementar el engagement en redes sociales y atraer tráfico a la tienda online. Vale. ¿Cuál sería la estrategia? Pues lo primero, tenemos que definir temas relevantes. Por ejemplo, sostenibilidad, consumo responsable, beneficios de los productos orgánicos. Después deberíamos buscar qué fuentes son las interesantes, por ejemplo, blogs de sostenibilidad, artículos en revistas especializadas, publicaciones de influencers en el sector ecológico. Después tendríamos que hacer esa curación de contenidos, identificar artículos sobre los beneficios de los productos orgánicos y, bueno, pues añadir comentarios sobre cómo estos productos de la tienda pues apoyan estos beneficios de los que se nos está hablando en el contenido. Después, pues tendríamos que publicar en redes sociales, compartiríamos ese contenido curado, por ejemplo, 3 veces por semana, acompañado de imágenes atractivas y, muy importante, de llamadas a la acción. Después nos tocaría medir los resultados, analizar los likes, los shares, los comentarios para determinar, bueno, pues qué publicaciones resonaron más con nuestra audiencia, cuáles funcionaron mejor. Ese sería fundamentalmente lo que tendríamos que hacer para ese negocio de tienda de productos ecológicos o, bueno, sostenibles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué herramientas serían útiles para implementar este plan de content curation que vamos a poner dentro de nuestra estrategia de marketing? Bueno, pues por ejemplo podemos utilizar Feedly para recopilar y organizar contenido relevante, Canva para crear gráficos atractivos que acompañen a ese contenido curado, también HotSuite, Buffer, Metricool, bueno, pues para poder programar esas publicaciones en redes sociales. Podemos utilizar también BuzzSumo para identificar tendencias y ese contenido popular en nuestro nicho. Y por supuesto Google Analytics para medir el impacto del contenido en el tráfico web. Esas serían, yo diría, las herramientas más interesantes que podríamos utilizar en esto del content curation. Y es que, bueno, la implementación del content curation en un negocio va a requerir cierta planificación, va a requerir que conozcas a la audiencia y que desarrolles un enfoque estratégico. Si eres capaz de seguir ese plan de acción, al final cualquier emprendimiento puede maximizar el impacto de su presencia digital y puede ofrecer un valor constante a su audiencia, destacándose así en el mercado. Tú fíjate, con la combinación adecuada de herramientas, creatividad, la curación de contenido se convierte en un arma muy, muy, muy poderosa en ese arsenal, en este arsenal que tenemos aquí. ¿Está bien? Sí, en este arsenal del marketing digital. Bueno, tenemos que hablar de las ventajas, los inconvenientes de este content curation, pero yo creo que ya lo haremos la semana que viene, porque no nos va a dar tiempo a terminar hoy el content curation, así que lo acabamos la semana siguiente y ya está. Espero que te haya parecido interesante. Ya te digo que lo tenemos aquí dentro de estos 2 libros, es el último del primer libro y como veis es algo que nos tenemos que plantear poner en marcha desde ya, porque, bueno, nos va a dar esa... Bueno, luego iremos con las ventajas y los inconvenientes, pero nos va a dar esa visibilidad tan importante, esa
presencia activa dentro del mundo digital que nos puede traer muchísimas oportunidades. Y bueno, hemos llegado ya a nuestro tiempo y ya sabéis que aquí somos muy escrupulosos con esos 20 minutos. Así que bueno, como mañana. Pues claro, mañana es 9 de enero. Mañana tenemos aquí a guerrilleros del emprendimiento. Y estaremos atesorando esas capacidades, en este caso de negociación. Así que mañana no te lo puedes perder, te espero mañana. Y como nos vamos a ver mañana, pues te digo eso que te digo todos los días, porque puedo, porque tenemos podcast todos los días, que no es otra cosa que... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.